Hablando de Valdés, el día jueves, ¿no? Salió, el miércoles, si no me equivoco, la información del señor Santillana, Sí. que el ministro Valdés, que parece que esto ya de alguna manera se sabía, tiene una concesión minera que se llama Oscarín, ¿no? Y que esta ya tiene muchos años y que la renueva constantemente, que es no metálica, etcétera. Pero entonces alguna gente está razonando, bueno, Valdés es un minero, ¿no es cierto? Finalmente es un minero, ¿no es cierto? Sí. Y el tema de discusión ahorita en el país es, entre otros, la minería. Y entonces, y Santillana dijo, en su opinión, que había un conflicto de intereses porque podría prestarse a alguien a juez y parte. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, sin duda no es directamente un conflicto de interés porque el yacimiento, la concesión está en un sitio, está inactiva. Pero también hay que reconocer que todos sabíamos que Valdés tenía estos vínculos, esto es de público conocimiento. Ahora, evidentemente, siempre hay que estar alerta, hay que estar vigilantes, hay que tener claro esto. Pero mira, el principal problema no es ese. Hemos tenido ministros más mineros que Valdés en el pasado también, pero creo que el problema central es que el gobierno no tiene claro qué hacer con Conga. Y no lo tiene claro desde que cayó el gabinete Lerner. Incluso antes también había bastante indefinición con el tema. Porque el gobierno se ha comprado el discurso que le han vendido de que si Conga no va, entonces se acaba el mundo. Y lo que uno ve en otras regiones del país es que hay inversiones que están avanzando, hay conflictos, pero hay diálogo. En el caso de Moquegua están dialogando el gobierno regional con Anglo American por el tema que ya ve, que es bien complicado, pero están dialogando. En el caso de Arequipa, Cerro Verde está dialogando con el gobierno regional. Las Bambas está avanzando. Entonces tú tienes proyectos que están avanzando en otras regiones. ¿Y por qué la dificultad entonces en este caso específico? ¿Por los antecedentes, quizá Yanacocha, por un lado, por la presión que le están ejerciendo? Yo creo que hay una presión muy fuerte, por un lado una presión muy fuerte hacia el gobierno, y como digo, yo creo que el gobierno se compró esa idea, ¿no? Por otro lado, creo yo que, creo que lo he dicho también en otra ocasión, el problema con Minera Yanacocha en Cajamarca no es solamente Conga, es un acumulado de situaciones, de conflictos, de problemas. Algunos se resolvieron, otros no se resolvieron, pero la gente no le cree a la empresa. Y entonces, en un negocio tiene que haber confianza. Eso es lo que dicen todos los empresarios, ¿no es cierto? Si tú no le crees a aquel que va a hacer una inversión enorme y que ha hecho otras inversiones enormes, entonces no hay licencia social. Ese es el tema entonces, en ese contexto, el proyecto ahorita como tal es inviable. Bueno, es que en este momento, si para que el proyecto se desarrolle tú vas a tener que militarizar la zona, es inviable. Esa es la minería responsable no van a casar que los nos prometió Ollantumala. Yo no creo que esa sea la que tenga en la cabeza. O sea, no puede convertir en un cuartel todas las zonas y las regiones mineras. Eso es inviable. Y creo que el presidente lo tiene claro. Pero su primer ministro insiste en esta lógica que, como te digo, puede generar una confrontación. Todos queremos que no haya violencia en los próximos días en Cajamarca. Por supuesto. Pero para eso el gobierno nacional tiene que hacer un esfuerzo y evaluar bien y calibrar bien la medida que ha tomado. Y el gobierno regional creo que también tiene una responsabilidad. O sea, Gregorio Santos tiene también que buscar tender puentes de diálogo con el gobierno nacional. Ayer ha tenido unas declaraciones, ¿no? En la República, sí. En la República, sí, una entrevista y jornada también, ¿no? Diálogo por la paz, etcétera. Y en este contexto, todos teníamos entendido que el informe se los iban a presentar o ayer o hoy, ¿no? Los peritos. Pero ahora resulta que el ministro ha dicho el viernes o el lunes. Entonces, también eso llama suspicacia. Bueno, sin duda, desde que comenzó el tema del peritaje, los anuncios sobre el peritaje siempre fueron confusos. Ayer en la noche también el ministro Merino, en otro programa de televisión, dijo, sí, hoy día era la fecha, mañana lo entregan, pero es claro que no... O sea, el gobierno tiene ahí un problema porque sale el peritaje, toma conocimiento el gobierno del peritaje, lo que diga,
Y entonces el gobierno lo que corresponde es que lo haga público. Pero Valdés dijo algo que me preocupa, porque dijo, nos va a presentar el informe, nos va a hacer la presentación, y de ahí veremos qué hacemos, textualmente. Efectivamente, y ese ha sido un mensaje que lo han dado varias veces, pero creo que frente a la situación... Ya se filtra por cualquier lado. Antes de que se filtre, lo mejor es que lo publiquen, que lo pongan en la página web, sería de la PCM, porque está dentro de la PCM el tema del peritaje, y que todos lo conozcamos. Pero de repente, justamente ya se sabe que hay algunas cosas que van más allá de lo que se esperaban, quizá. Bueno, entonces ahí el señor presidente de la República tendrá que tomar decisiones en relación a qué hace con un primer ministro que lo que dijo fue el peritaje, termina el peritaje y empieza a desarrollarse el proyecto. Bueno. O sea, es que el mensaje siempre estuvo mal dado. Y yo creo que el gobierno se metió en una suerte de callejón sin salida, ¿no? Del cual va a tener que salir de todas maneras, porque tampoco podemos seguir teniendo a gabinetes que entran en crisis porque no pueden resolver un proyecto. Es cierto. ¿No? Pero como lo han puesto como el proyecto, claro. Entonces claro, ahí sí toda la política nacional termina atravesada por eso. Y no solo el gabinete, sino toda la andanada de la derecha mediática que no lo ha puesto como el proyecto. Efectivamente, sin conga, no hay inclusión social. Efectivamente, entonces eso no es cierto, pues. Claro. Eso no es cierto, ese es un cuento que nos han contado y ese cuento tiene que, tenemos que dejar de creernos ese cuento. Pero el gobierno es el que tiene que dejarse creer ese cuento sobre todo. Porque la gente de Cajamarca tiene claro que ese cuento no es. Exacto. ¿No? Entonces me parece que ahí se vienen horas decisivas para este tema, pero como digo, una cosa que me parece central es que diga lo que diga el informe, yo creo que tanto el gobierno nacional como el gobierno regional y las organizaciones movilizadas en Cajamarca tienen que tener la suficiente madurez para que no nos vayamos a una confrontación violenta. Porque ahí sí el gobierno entraría en un problema muy serio y creo que nadie quiere que eso ocurra. ¿No? Perfecto, Javier. Yo creo que este llamado que se ha hecho es el central, ¿no es cierto? El gobierno tiene que salir de esto, tiene que encontrar la salida más adecuada. Si hay que retroceder, tendrá que retroceder, pero lo último que nosotros queremos y que creo que la mayoría del país quiere es que haya un enfrentamiento que pueda costar la vida de solamente uno, la salud de solamente uno o una de los pobladores o de los militares o de los policías. Javier, te agradecemos muchísimo por este análisis tan certero.